Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana 4 del proyecto 6 para la Educación General Básica Superior. Empecemos. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Educación Física, Matemática e Inglés. El tema es una ciudadanía justa e incluyente. Empezamos con la actividad 1 que corresponde a la asignatura de Lengua y Literatura, con el tema la inclusión a través del lenguaje. Vamos a leer lo que nos dice el texto con los temas dialectos de las comunidades afroecuatorianas, dialecto afrochoteño en el Valle del Chota. Una vez que leamos, continuamos con las actividades. Numeral 1. Pregunta y busca el significado de estas onomatopeyas. Piaf, chorororoj, traj traj, rara, piau piau. Bueno, hay que buscar el significado de estas onomatopeyas, tomando en cuenta que una onomatopeya es de alguna forma la definición de algún tipo de sonido. Por ejemplo, tenemos aquí que el piaf piaf es el sonido al moler el plátano verde con una piedra. El traj traj, sonido de la madera cuando es aserrada. Y el piau piau, sonidos de disparos. Así deben buscar también el significado de estas dos onomatopeyas. Luego escribe 4 onomatopeyas que conozcas. Aquí en esta actividad he ubicado 4 onomatopeyas que conozco, como son tic-tac, que es el sonido de las manecillas del reloj, y moa, que es el sonido de un beso. Así ustedes completan esta actividad. Tenemos el numeral 2. Averigua el significado de los siguientes dichos esmeraldeños. El puerco más ruin se come la mejor guayaba. Bueno, para mí esto significa que a veces le va mejor a quien no se lo merece. Tenemos el otro dicho, no es lo mismo cacarear que poner un huevo. Vamos a buscar el significado de este dicho que también es esmeraldeño. Mandao no es culpao. Significa que quien cuenta, comenta o da el mensaje no es culpable de lo que ha sucedido. Donde hay muchacho no hay diablo. Bien, aquí tenemos que buscar los significados de estos dichos. Y con esto terminamos la actividad 1 y pasamos a la actividad 2 con la asignatura de Ciencias Sociales, con el tema Participación Ciudadana en la Construcción de la Democracia. La participación es, sin duda, uno de los elementos constitutivos de la vida democrática. Numeral 1. Responde en tu cuaderno. ¿Cómo se desarrolla la participación ciudadana en tu comunidad? Yo he dado esta respuesta. Se desarrolla con libertad, con derecho, puesto que se respeta la opinión, las ideas, los sentimientos de cada persona, aunque no se comparta lo que expresan, se valoran por el simple hecho de que somos personas pensantes capaces de comunicarnos. Lee sobre la participación ciudadana en las páginas 77 y 79 del texto integrado de Estudios Sociales de 10º de EGB Superior del Ministerio de Educación. Aquí les dejo el link respectivo para que puedan encontrar el texto y las páginas. Y realizan la siguiente actividad. Crea un tríptico en una hoja de papel bond sobre la participación ciudadana. Sigue estos pasos. Antes de escribir y leer los pasos, aquí les he dejado un link de YouTube donde explico también cómo se debe hacer un tríptico. Aquí, aunque se representa una actividad que se lo hizo al inicio de años con bachillerato, también lo pueden aplicar para realizar este tríptico. Entonces los pasos tenemos: dobla la hoja de papel en 3 partes iguales. En la primera parte frontal, crea una carátula sobre el tema, sé creativo. En la primera parte interna, describe las formas de participación ciudadana. Aquí, para ayudarte, he dejado las formas de participación ciudadana,
como son las asambleas generales, cabildos populares, veedurías, audiencias públicas, silla vacía, voto popular y otras formas de participación social. Todo esto lo vamos a encontrar en las páginas del texto mencionado. En la segunda parte, quiere decir en la mitad, ubica los principios de summa causa. Para aquello también he dejado aquí cuáles son estos principios. Tenemos: sin conocimiento o sabiduría no hay vida. Todos venimos de la madre tierra. La vida es sana. La vida es colectiva. Todos tenemos un ideal o sueño. Estos son entonces los principios que forman parte del summa causa o buen vivir. Tenemos el último punto. En la tercera parte ubica la importancia de las sociedades justas, incluyentes, equitativas para todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, como aquí lo indica, hay que escribir o ubicar la importancia de este tipo de sociedades. Recuerda, promover la participación en el Estado implica generar diversos grados de institucionalización, favorecer la capacidad de organización colectiva de la sociedad, aumentar los márgenes de poder de la sociedad para implicarse en la acción política y generar los mecanismos institucionales que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación de la sociedad civil. Y tenemos el numeral 3 que indica: socializa con tu familia lo aprendido y responde en tu cuaderno. ¿Cómo puedes participar en tu comunidad para fomentar una sociedad más justa y equitativa? Aquí nos queda la tarea ya de realizar aquello, hablar con nuestra familia de lo que hemos aprendido y responder cómo podríamos participar en nuestra comunidad y que esta participación sea justa y equitativa. Y con esto terminamos la actividad 2 y pasamos a la actividad 3 que corresponde a matemáticas. Tenemos el tema: medidas de tendencia central y de dispersión. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representa a un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos la media aritmética o el promedio, como también lo conocemos, la mediana y la moda. Vamos a revisar la ficha y aquí nos muestran algunos ejemplos para encontrar estos valores. Ustedes tienen que revisarlos, analizarlos y leerlos. Yo, para que sea mucho más práctico, les voy a hacer estas explicaciones con el ejercicio que hay que resolver. Tenemos la mediana y tenemos aquí: te retamos a que resuelvas el siguiente problema en tu cuaderno. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos corresponden a 50 deportistas, son los siguientes. Tenemos aquí una tabla que nos muestran los abdominales y cada una de las frecuencias que hicieron estos deportistas. Así tenemos que en la frecuencia de 30 a 40 lo hicieron 13 deportistas, de 40 a 50 abdominales lo hicieron 11, de 50 a 60 abdominales lo hicieron 15, de 60 a 65 lo hicieron 7 y de 65 a 70 lo hicieron 4. Entonces, con estos datos hay que encontrar el promedio de abdominales, el valor de la mediana y el valor de la moda. Aquí ya está ubicado cada uno de estos valores porque ya he aplicado el respectivo proceso para hacerlo. Y eso es lo que vamos a verificar. Para iniciar con esta resolución hay que utilizar esta tabla. En esta tabla se ubican los intervalos que tienen un límite inferior y un límite superior. Tenemos la frecuencia o FI, F minúscula. Tenemos marca de clase que es XI. La frecuencia acumulada que se representa con la F mayúscula I. Y tenemos aquí la multiplicación entre la marca de clase con la frecuencia.
y la multiplicación entre la marca de clase elevado al cuadrado por la frecuencia. Aquí ubicamos cada uno de los intervalos que encontramos en el ejercicio. Y aquí también está la frecuencia, todos estos datos tomados de la tabla anterior. Lo primero que vamos a ver es cómo encontrar la marca de clase. Para esto vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos que la marca de clases es igual a la suma entre el límite inferior y el límite superior. Todo esto dividido para 2. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el límite inferior, que en este primer caso es 30, y que va sumado al límite superior, que aquí es 40. Y todo esto dividimos para 2. Resolviendo tenemos 30 más 40, 70, dividido para 2 nos da a 35. Entonces aquí tendríamos ya la primera marca de clase que corresponde al primer intervalo. Para sacar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, vamos a realizar la misma fórmula. Lo único que varía son estos datos: límite inferior y límite superior para la resolución respectiva. Y así completamos toda esta columna. Tenemos la frecuencia acumulada. Lo que es la frecuencia acumulada corresponde a la suma de los datos que ya nos dieron, que tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos 13, que son los deportistas que realizan este primer intervalo. Y ubicamos aquí esta primera cantidad porque no está sumada todavía con nada. A esta cantidad 13 sumamos con la siguiente cifra. Tenemos 13 más 11, 24. De ahí seguimos sumando esta cantidad que resulta de la suma de los intervalos de las frecuencias anteriores con la que continúa. 24 más 15, 39, 39 más 7, 46, 46 más 4, 50. Lo que nos da el total de datos o de deportistas que han realizado toda esta repetición de ejercicios. Para llenar esta columna vamos a multiplicar, como aquí lo indica, la marca de clase, que es en esta primera parte 35 multiplicado por 13. Así obtenemos esta cantidad. Seguimos multiplicando la marca de clase con la frecuencia y vamos ubicando las cantidades. Al final sumamos todas estas cantidades y si lo hacen bien deben resultarle esta cantidad. Y en esta última columna también tenemos que multiplicar la clase acumulada con la frecuencia, pero hay que tomar en cuenta que la marca de clase está elevada al cuadrado. Así que vamos a elevar al cuadrado esta cantidad y luego multiplicarla por esta. Y así obtendremos también todas estas cantidades. Bien, hasta ahí hemos completado esta tabla necesaria ya para encontrar cada uno de los valores que nos pide el ejercicio. Empezamos entonces con la media aritmética, como pueden observar aquí, o el promedio. Tenemos que la media aritmética es igual a la suma de la marca de clase por la frecuencia dividido para n. Por eso les había indicado aquí que todos estos valores deben sumarse, porque esta cantidad lo vamos a utilizar para encontrar la media aritmética. Así que toda esta suma la ubicamos aquí. Y la n, que corresponde al número de datos, sabemos que el número de datos es 50, lo ubicamos en el denominador. Realizando esta división nos daría un resultado de 49,65, lo que nos indica que este es la media aritmética o promedio. Así continuamos con la moda. Para encontrar la moda, primero hay que buscar la clase modal, que es la de mayor frecuencia. Y una vez que encontremos aquello, utilizamos los datos para aplicar la fórmula respectiva. Entonces, si nos fijamos en todas las frecuencias, vamos a observar que el número 15 es el mayor. Entonces tendremos que trabajar con el número 15 y con estos intervalos. Tenemos la fórmula. La moda es igual al límite inferior de la clase modal más la amplitud de los intervalos, que divide a la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal
y de la clase anterior, y que divide a D1 más D2, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la de la clase siguiente. Aquí, como lo indica en esta tabla, aquí les he puesto tanto la parte de la tabla que vamos a utilizar para reemplazar los valores, como lo que significa la fórmula, que si ya leímos lo que indica la ficha, vamos a saber de qué se trata. Entonces, reemplazamos los valores. Tenemos que moda es igual al límite inferior de la clase modal. Entonces, de estos valores aquí tenemos que el 50 es el límite inferior, más 10 que corresponde a la amplitud de los intervalos. ¿Qué significa esto? Que vamos a restar el 50 menos 60 y así obtendremos esta amplitud. Así ubicamos aquí el 10. El D1 significa la diferencia entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 15, y la de la clase anterior. Tenemos 15 que resta a la clase anterior, que es 11. En el denominador tenemos D1 que suma a D2. D1 ya vimos cuál es, así que ponemos 15 menos 11. Y el D2, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta, que sigue siendo 15, y la de la clase siguiente, que en este caso es 7. Y reemplazamos todos estos valores. Ya que hemos reemplazado la fórmula con los valores, resolvemos. Y así obtendremos el resultado de 53,3, que corresponde a la moda. Y tenemos también la mediana. Para realizar o encontrar la mediana, lo primero que vamos a hacer es buscar el intervalo de la clase mediana, aplicando esta fórmula. Número de datos dividido para 2. Reemplazamos valores. 50 dividido para 2 igual 25. Bien, observemos que esta cantidad debemos nosotros ubicarla en la parte de la frecuencia acumulada. Pero como no observamos que está este número 25 aquí, cuando no encontramos esta cantidad, entonces usamos el inmediato superior, que como vemos en esta tabla es el 39. Y con estos datos vamos a trabajar conjuntamente con los intervalos. Y entonces aplicamos la fórmula. Tenemos mediana, que es igual al límite inferior, que suma a la amplitud de los intervalos, que multiplica a intervalo de la clase mediana menos la frecuencia acumulada menos 1. Y todo esto dividido por la frecuencia. Reemplazamos valores. Tenemos el límite inferior, que en este caso es 50, lo ubicamos. La amplitud de los intervalos, ya vimos que es la resta entre el límite inferior y el límite superior, y así tendremos 10. El intervalo de la clase mediana ya lo encontramos, es 25. Y aquí nos dice que la siguiente cantidad es la frecuencia acumulada menos 1. Entonces tenemos 25 menos 1, tenemos 24. Y dividimos por la frecuencia, que es 15. Ya vimos en el cuadro anterior que la frecuencia es 15. Y así, ya que tenemos la fórmula con los valores respectivos, resolvemos y obtendremos que la mediana es 50,6. Y así hemos completado entonces este ejercicio de matemáticas. Pasamos a la actividad 4, que corresponde a educación física. Tenemos técnicas de la carrera. Te invitamos a correr en familia con los debidos cuidados y precauciones. Puede ser en el patio o en el jardín de tu casa. Planifica competencias de carreras poniendo en práctica las siguientes recomendaciones para mejorar la técnica y ser un mejor corredor. Aquí tenemos que leer cada uno de los pasos que nos da esta actividad para realizar, como aquí lo indica, una carrera adecuada. Así que ustedes tienen la tarea de hacer esta actividad, que es práctica. Y como ya lo hemos mencionado en trabajos anteriores, la evidencia de este trabajo podría ser alguna foto o algún video realizando esta actividad. Nos dice: correr mejora la circulación.
la condición física y reduce el estrés. Es un deporte incluyente, nos da paz y nos ayuda a desarrollar nuestra parte humana y despejar la mente. Y con esto pasamos a la actividad 5 que corresponde a inglés. Tenemos el tema Deportes en Ecuador. Vamos a leer este texto que se refiere a una reseña de Jefferson Leonardo Pérez Quesada. Quizás algunos no los conozcan, otros sí. Vamos a leer que aquí se detallan sus logros deportivos en los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos Mundiales de Marcha o Caminata. Luego pasamos a realizar las actividades. Responda las preguntas basándose en la lectura anterior. Literal A. ¿Qué campeonatos ganó Pérez? Aquí yo les ubicaba también las respuestas. Los Juegos Olímpicos de 1996, el Campeonato Mundial de 2003 celebrado en París, Francia. La pregunta B. Pregúntale a tu padre o madre cómo te sentiste cuando Pérez ganó la carrera. Bien, aquí tiene la tarea de preguntarle a su papá o a su mamá sobre esta pregunta y colocar su respuesta. Y el literal C tenemos cuándo ganó la medalla de plata. De aquí también les he dejado la respuesta que es en 2008 en los Juegos Olímpicos a los 34 años antes de anunciar su retiro del deporte. Entonces, hasta aquí la explicación de la semana 4. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Espero que cada una de estas sugerencias y la respectiva explicación te ayude para el trabajo de esta semana. Recuerda también que en la descripción del vídeo te dejo el link para que puedas descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario déjalo en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.